Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Hoy es viernes, es 14 de agosto del 2026. Y voy a comenzar contándoles algo que no es habitual cuando uno va a iniciar un programa informativo como este, que es justificando, si es que todavía hay que hacerlo, porque en este programa, el motivo por qué en este programa, desde el primer día, hemos tenido muy clara cuál es nuestra prioridad. Saben que siempre hemos agradecido que usted esté ahí y que nos acompañe, en nuestro caso cada tarde. Y créanos que ese es el mejor combustible que nos impulsa a seguir sin bajar el ritmo y el nivel de exigencia cada día. Pero a lo que quizá estemos menos acostumbrados, aunque forma parte de la esencia de este medio que es la radio, la compañía mutua, es a que sea usted que nos está escuchando desde el lugar que ahora mismo más nos duele a todos los españoles, quien nos dé las gracias por no dejar de informar y por no olvidarnos de lo que está pasando desde hoy hace ya 15 días. Esta mañana, este programa ha recibido un cariñoso correo electrónico de un oyente, Ceutí. Se llama Marcos. Marcos lleva 2 semanas viendo cómo su ciudad autónoma está desbordada, sumida en el caos, viendo de cerca el miedo de sus vecinos, sintiéndolo. No lo sé, pero seguramente también en primera persona, viendo los comercios de toda la vida cerrados, los parques, las playas tomadas por inmigrantes ilegales que no tienen intención de marcharse por las buenas y que además muchos se encaran a ellos con actitud intimidatoria si se les ocurre pasar o pasear por las zonas que además han tomado levantando asentamientos ilegales. Marcos, insistimos, que cada día tiene que vivir todo esto, esta mañana nos ha escrito para decirnos que le llega nuestro apoyo y que desde la tristeza, el dolor y la rabia que siente por la situación de abandono en la que se encuentran, para un ceutí como él, es muy importante, nos dice, que los medios de comunicación no les dejemos en el olvido. Y si Marcos hoy nos está escuchando desde este programa, este equipo de En Casa de Herrero le promete que no va a ser así. Ceuta no aguanta más. Este es el grito de desesperación que ha tenido que volver a entonar en estas últimas horas el presidente de la ciudad autónoma, después de un desfile inútil de ministros que hoy, por ser viernes, suponemos, pues ha parado de repente. Hoy no ha ido nadie a Ceuta. Ceuta no puede aguantar más, pero la ministra de Defensa pide tiempo para asistir al Parlamento a explicar lo que sucedió hace ya 15 días. Ceuta no puede aguantar más y el ministro del Interior les dice que son cosas que pasan y que no todas las crisis tienen que tener un responsable. Ceuta no puede aguantar más, pero José Manuel Álvarez les dice que es un hito que el titular de la cartera de Exteriores visite Ceuta. Y Ángel Víctor Torres, que ya se le puede llamar normalidad a que nos entren 80.000 inmigrantes y se hayan ido unos cuantos. La ministra de Migraciones, que prometió 25 millones para los MENAS, pero que no se van a aprobar en realidad hasta dentro de 2 semanas, y la ministra de Sanidad, en pleno colapso sanitario en Ceuta, siguen sin pisar, sin viajar, la ciudad autónoma. Hoy las 2 ministras de guardia en Moncloa han sido la de Transición Ecológica y la de Igualdad. La primera se había, reservado un anuncio para este día, es que después analizaremos, pero la segunda, la de Igualdad, se ha montado un acto en su ciudad natal, en Valladolid, porque Ana Redondo no ha ido a Ceuta tampoco. Allí ha visitado un punto violeta, que saben que son esos espacios que ha creado el Gobierno de apoyo a las víctimas de violencia doméstica o de agresiones sexuales. Y en ese mismo punto, a la ministra de Igualdad le han preguntado por las mujeres y por las niñas que están deambulando por las calles de Ceuta y que, como nos contó ayer la portavoz de Jupol, Laura García, en este programa, tienen tanto miedo a ser violadas que el único punto seguro para ellas es acercarse a las lecheras de la Policía Nacional porque ahí ellas sienten protección. Nadie se está ocupando ni preocupando por estas niñas ni por estas mujeres. Así que a la ministra del ramo
le han preguntado que qué piensa hacer el gobierno para proteger a estas mujeres y a estas niñas que siguen sin un lugar donde pasar la noche. Porque Ceuta está colapsada y tampoco quieren regresar a su país. ¿Saben cuál ha sido la respuesta de la ministra que no ha pisado Ceuta? Que todo es mentira. A ver, las niñas desde luego no están deambulando. Lo que nos trasladan las autoridades ceutíes es que tienen espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días y por lo tanto esas menores están atendidas. Nos gustaría saber con qué autoridades tiene interlocución la ministra de Igualdad, porque ni el presidente de la ciudad autónoma ni tampoco la policía nos cuenta eso. Es que este testimonio, insistimos, es de ayer, en este programa, de alguien que sí ha viajado a Ceuta y de alguien que sí ha podido comprobar de primera mano la realidad. Es Laura García. La verdad es que se te cae el alma a los pies cuando vas, sobre todo por la noche, los ves tirados por la calle, niños muy pequeños. Hay una imagen que nos llamó muchísimo la atención ayer cuando fuimos al CETI, y es que había un asentamiento de niñas, de adolescentes, de mujeres, que estaban asentadas donde las furgonetas de la UIP, de los compañeros antidisturbios, y preguntamos por qué estaban allí. Nos dijeron que si no estaban al lado de la policía las violan, las agreden sexualmente y que viven completamente aterradas. Sin embargo, la ministra Ana Redondo nos dice hoy que eso es mentira, que a ella le cuentan que eso no está sucediendo. Vaya usted a Ceuta y véalo, compruébelo. La justicia ya está investigando 3 agresiones sexuales cometidas presuntamente por marroquíes de los que llegaron a Ceuta en esa entrada masiva. 2 estarían ya en prisión, el tercero de ellos ha sido expulsado a Marruecos junto también al hombre que se coló, recordarán este episodio, en una casa y se metió en la cama de una mujer. La ministra de Igualdad también ha tenido que responder a esto hoy, porque después de 2 semanas no había dicho absolutamente nada. Se ha expulsado ya a uno de los agresores, eso es lo que nos traslada el Ministerio de Interior, por lo tanto sabemos que ya cuando se analizan y se producen esas denuncias y se investiga, esos agresores están siendo expulsados de forma inmediata y se va a expulsar absolutamente a todos los agresores. Ana Redondo es la ministra que, como acaban de escuchar, no solo ha negado que las niñas y las mujeres que han llegado a Ceuta estén deambulando aterradas por las calles, sino que también ha presumido de que todas ellas están debidamente protegidas. Y les invitamos desde este programa a ver las imágenes de cómo los propios vecinos de Ceuta no les va a costar encontrarlas. Se están organizando ellos mismos, están organizando tiendas de campaña bajo lonas junto al Colegio Reina Sofía, que si usted no conoce la ciudad autónoma, está en el conocido barrio del Príncipe, para acoger ellos mismos, los vecinos, a esas niñas y a esas mujeres que están en la calle, durmiendo, solas, que tienen miedo, que no se quieren tampoco marchar y que nadie les está dando asilo porque, como decimos, no hay forma humana de hacerlo, no hay recursos, no hay medios. Estas mujeres tienen miedo de esos hombres que han entrado con ellas. Y aunque la ministra dice que a todos los agresores sexuales se les va a enviar de regreso cuanto antes, la realidad que nos cuenta la policía es que eso no es tan fácil. Y ojo, aquí no corre peligro solamente estas mujeres y estas niñas, que por supuesto, también los propios ceutíes, que no salen a la calle, que no se lo pueden permitir. Es escalofriante lo que está sucediendo a diario en las calles de Ceuta. Por desgracia no se puede detener absolutamente a todos los que cometen estas violaciones. Hay algunos que no han sido detenidos, otros sí. Pero ¿cómo no va a indignar a los ciudadanos de Ceuta que 15 días después el gobierno ausente, el gobierno del presidente que se ha borrado de la gestión de la crisis y desde el día 31 nadie le ha vuelto a escuchar? El del desfile de ministros que se limitan a dar una comparecencia de 15, 20 minutos en un lugar protegido y después se marchan corriendo de vacaciones. Pero ¿cómo no se van a indignar con el gobierno que se atreve a seguir negando lo que ellos ven con sus propios ojos? ¿Cómo no se van a indignar si además tienen que seguir escuchando cómo presumen en el gobierno de Pedro Sánchez de haber estado al frente de la crisis? Creo que el Gobierno ha estado permanentemente allí, la presencia gubernamental es esencial, hemos estado, hemos dado la cara, hemos respondido y mantenemos una colaboración completa, absoluta, día a día con las autoridades ceutíes. Es que la presencia gubernamental no les resuelve el problema. Pero bueno, eso ya lo habrán notado todos los enviados de Pedro Sánchez a Ceuta. Solo una ministra, Margarita Robles, se ha atrevido a escuchar al menos un rato corto a los vecinos.
Pero tampoco es verdad que hayan respondido a algo. Por eso no se entiende que vayan a dejar para final de mes las explicaciones tampoco en el Congreso. Como tampoco se entienden que sigan pensando en Moncloa que el discurso de que las mafias han sido las que han movilizado y las que han echado al mar a 80.000 personas siga colando en alguien. Pero ¿quién se puede creer esto? Hay determinadas campañas que además se ceban en aquellas personas con menos recursos, más vulnerables, y son utilizadas muchas veces por las mafias precisamente para poner en situación de peligro a poblaciones enteras. Y todo esto en la previa de una fecha que nos dice hoy el diario El País, aparece marcada en rojo en el calendario del ministerio de José Manuel Álvarez, que está muy preocupado. Imaginemos que también el de Marlaska y el de Margarita Robles, porque Interior y Defensa tendrán algo que decir. Saben que en las redes sociales circulan desde hace días mensajes que están alentando a repetir la invasión del 30 y 31 de julio, con miles de inmigrantes entrando de manera ilegal en Ceuta, a nado bordeando el espigón del Tarajal. Bueno, militares y guardias civiles ya saben que se han quedado sin vacaciones. Interior ha doblado los turnos de los policías de seguridad ciudadana. La Guardia Civil ha enviado un refuerzo de 60 agentes para vigilar la frontera. Se han enviado buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Se ha trasladado el buque Duque de Ahumada, el más grande del Instituto Armado. El servicio aéreo se ha reforzado con un helicóptero. Ahora sí se están haciendo bien los deberes. O eso creemos. Y, por supuesto, el Gobierno se ha encargado de informar de que Marruecos también ha desplegado cientos de policías y militares en la frontera. Y de esta forma, a partir del lunes, los medios podremos contar que el Gobierno ha logrado frenar otra invasión. Y así, con suerte, pensarán ellos, nadie hablará de la otra. O ya no nos parecerá para tanto, porque se ha logrado frenar una invasión. Por cierto, nadie del Gobierno ha desmentido a esta hora, 4:13 de la tarde, la información que ayer publicaba el diario El País y que, citando fuentes de 4 ministerios, aseguraba que el Gobierno va a permitir que 5.000 de esos inmigrantes ilegales se queden en España. ¿Esto va a ser así? ¿No se va a expulsar a todos, como nos dijo Álvarez al principios de semana? Porque siguen allí 15 días después. En el Partido Popular saben ustedes que también están de guardia algunos de sus dirigentes. Hoy ha habido visita a Ceuta, pero también aquí en Madrid Jaime de los Santos, que es el vicesecretario del Partido Popular, ha querido seguir insistiendo en que ellos van a presionar al Gobierno para que acabe dando explicaciones. La relación entre los centros de inteligencia español y marroquí, ¿cuándo se ha roto? Cuando Pedro Sánchez acabó con la política exterior, cuando Pedro Sánchez, después de tomar cargo y ser presidente del Gobierno, en vez de, como habían hecho todos sus predecesores, hacer un viaje a Marruecos, lo hizo a otro lugar, o cuando, como dicen, le tienen totalmente arrinconado porque poseen algún tipo de información privada que le dejaría en el peor de los lugares. Quien ha ido por parte del Partido Popular a Ceuta ha sido el presidente del Senado, que es Pedro Rollán. Pedro Rollán se ha reunido hoy con el presidente Juan Jesús Vivas y lo que ha dicho en su visita a la ciudad autónoma es que se está cronificando la emergencia. Pocas cosas hay más importantes para un gobierno, para un país, para un Estado, que garantizar el que se pueda conciliar el sueño. Adoptar con urgencia absoluta, cuantas medidas sean necesarias. La responsabilidad que tengo como presidente del Senado no tiene mejor cosa que hacer que empezar a trabajar en un marco normativo amplio, completo, garantista, sólido y solvente, que genere las herramientas y la capacidad de instrumentar una respuesta con carácter inmediato para que, si vuelve a ocurrir algo semejante como lo que ha ocurrido, la contundencia y la respuesta sea absoluta. Ángeles Hernández, buenas tardes. Como decimos, el presidente del Senado se ha reunido esta mañana con el presidente de Ceuta, que le ha trasladado que la sensación de impotencia es tal por la incomprensión y por el abandono del Gobierno que se queda sin palabras para seguir expresándolo. Así es, este encuentro llega en un momento especialmente delicado para Ceuta, con miles de personas que todavía permanecen en la ciudad después de la entrada masiva. Tras la reunión, Vivas ha comparecido ante los medios y ha elevado el tono de sus críticas hacia la respuesta del Gobierno. Creo que es necesario potenciar de una manera decidida, enérgica y suficiente la presencia del Estado en Ceuta. La presencia del Estado a través de defensa, de seguridad, de sanidad, de educación,
de justicia, de servicios sociales. El presidente de Ceuta asegura sentirse con una mezcla de incomprensión e impotencia ante la gestión de la crisis y considera que el Ejecutivo no ha estado a la altura de lo ocurrido. Hoy en día, habiendo pasado, como digo, 15 días, la situación en Ceuta sigue siendo absolutamente insostenible, de excepción, de máximo riesgo. Máximo riesgo para la seguridad ciudadana, para la convivencia, para el normal funcionamiento de los servicios públicos, para la seguridad nacional. Pero más allá de las críticas, Vivas ha insistido en que ahora hay que actuar. Su primera exigencia pasa por poner fin cuanto antes a la situación que todavía vive la ciudad. El futuro de Ceuta va a depender de cuándo y cómo se resuelva esta crisis que estamos viviendo. Los cimientos de Ceuta están afectados por esta crisis que estamos viviendo. Y nosotros creemos que esta encrucijada a la que me refiero solamente tiene un camino. En cuanto al cuándo, tiene que ser de manera inmediata. El estrés es ya insoportable. El presidente ceutí también ha reclamado que lo ocurrido sirva para extraer conclusiones y sobre todo para establecer mecanismos que impidan que vuelva a repetirse una entrada masiva. Quiero decirte, querido presidente, que entendemos que esas bases para que esto no pueda volver a ocurrir tienen que estar sustentadas en algunos ejes que me parecen absolutamente prioritarios. El primero de ellos, garantizar la seguridad de nuestras fronteras por parte de España y sin que dicha seguridad dependa de terceros. Vivas reclama además un plan ambicioso de inversiones para Ceuta y medidas de apoyo a su tejido productivo con la intención de reforzar la presencia del Estado y mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad. Y todo esto mientras el pulso político entre el Gobierno y el Senado continúa. Mientras tanto, Ceuta sigue esperando respuestas envuelta en un trauma irreparable. El Gobierno ha anunciado nuevos refuerzos policiales para agilizar las expulsiones y ha situado en torno a 5.000 las personas que todavía permanecen en la ciudad, aunque Vivas maneja una estimación superior. Creo que este trauma que estamos viviendo, esta pesadilla que estamos viviendo, no puede significar pasar página. Creo que todos estamos obligados a sacar lecciones de lo ocurrido. Todos estamos obligados a analizar profundamente por qué ha pasado. Todos estamos obligados a sentar las bases para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, pues enfrente Juan Jesús Vivas y los ceutíes resulta que tienen a un gobierno que primero presume, y lo han escuchado a lo largo de esta semana, de ser los más transparentes. Bueno, creo que respecto a la situación en Ceuta estamos compareciendo a diario y por tanto estamos dando datos actualizados en tiempo real de cuál es la situación en Ceuta. Estamos trabajando muy duro para conseguir la total normalización de Ceuta después de esa entrada masiva de personas migrantes que se produjo el 30 de julio en la ciudad autónoma. Bolaños tampoco ha pisado todavía Ceuta. Y no solo esto nos lo dijo el propio Pedro Sánchez, esto que van a escuchar ahora en su despedida de fin de curso, lo recordarán. Esta realidad es la de un gobierno que funciona, que trabaja día sí y día también. Esto fue el 28 de julio. 3 días después, Pedro Sánchez desapareció. Hay otro asunto al que estos días tampoco se le está prestando demasiada atención, pero que guarda una estrecha relación con el afán del Gobierno por vender una realidad que, en este caso, no se ajusta a lo que los hogares españoles están notando en su día a día. La situación de Ceuta no la vamos a olvidar. La vamos a seguir teniendo muy presente y la vamos a seguir contando. Y vamos a seguir exigiendo esas responsabilidades que dicen en el Gobierno o el ministro del Interior que no hay por qué asumir ante cada crisis. Pero es que Pedro Sánchez, recordarán que despidió el curso afirmando que lo que está consiguiendo España es algo extraordinario respecto al crecimiento de nuestra economía. Y resulta que solo esta semana se han acumulado unos titulares que una vez más nos dicen que es todo lo contrario. Tampoco esto es verdad. Solo de esta semana. El Economista. El chabolismo y el hacinamiento reaparecen en España ante una histórica crisis de la vivienda que está a punto de agravarse en varias zonas del país. Libre mercado. La disolución de empresas se dispara
casi un 20% en el mes de julio. El Economista, de nuevo, más de 2.500 chinos se van de España en solo 3 meses y la economía es la explicación a esta salida. Libre mercado, España, el país del subsidio. Ya hay 3,36 millones de personas que viven de una prestación no contributiva. Esto lo hablamos ayer en la tertulia económica con Santa Cruz y Beatriz García. El Independiente, el precio de la energía desborda la estrategia del Gobierno contra la inflación, que puede superar el 4% en agosto. Esta es la realidad económica de este país. Hubo un tiempo en el que en España, en tiempos de Mariano Rajoy, había medios de comunicación, como por ejemplo la cadena SER, que titulaba "El dilema de la pobreza energética, pagar la luz o la comida". Esto era noviembre del 2016. En el mes de noviembre de 2016 resulta que fue el mes en el que se pagó la factura más cara de todo ese año. Eso es así. ¿Saben cuánto? Pues 65 euros en un hogar con una potencia contratada estándar. Con ese precio, que ya se consideraba desorbitado, hubo múltiples reportajes en toda la prensa española poniendo el foco en aquellas personas que no podían hacer frente a esa factura por culpa de lo que se llegó a denominar el desgobierno de la pobreza energética. Aquel mes de 2016, no lo recordarán seguro, pero hubo un diputado del Congreso llamado Pablo Iglesias que llegó a pedir un minuto de silencio por las víctimas de la pobreza energética. Ese día la electricidad estuvo alrededor de los 56 euros megavatio hora. El 21 de diciembre de aquel año, los sindicatos, a los que no hemos escuchado tanto estos días, por ejemplo, hablar de Ceuta, convocaron una marcha por toda España para defender los derechos humanos contra la pobreza energética. Fue llegar Pedro Sánchez a la Moncloa y ahora solo verán titulares con trucos caseros para no encender el aire acondicionado si usted no lo puede pagar. Hay otras alternativas. Gonzalo Ríos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puedes decir a cuánto se ha disparado el precio de la luz, por ejemplo, solamente esta semana? Pues esta semana empezamos con el lunes un pico de 233 euros el megavatio hora, con un aumento ligero el martes a 235 euros el megavatio hora, miércoles un pico también máximo de 250, el jueves un segundo gran salto, 268 euros el megavatio hora, y el viernes, hoy, pagaremos como máximo 252 euros. Jorge Morales, experto energético de confianza de este programa, director de Próxima Energía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Nos viene muy bien hablar hoy contigo, además porque luego te preguntaré por las novedades con la central de Almaraz, que ha sido otro de los grandes asuntos de este viernes y que está relacionado. Pero primero te voy a preguntar por un asunto que hasta hace solamente unos años era pobreza energética en este país. Los sindicatos nos pedían echarnos a la calle para defender los derechos humanos de todos los que no podían pagar la factura. Pero es que ahora nadie habla de esto, Jorge. Y esta semana hemos llegado a picos de, nos lo contaba nuestro compañero Gonzalo, 268 euros megavatio hora. ¿Cómo se explican estos precios un mes de agosto y que la gente no lo tenga en cuenta y que haya desaparecido de los titulares? ¿Cómo se explica? Bueno, yo la desaparición de los titulares poco puedo hablar. Seguramente vosotros tengáis mucho más criterio que yo, ¿no? De por qué una cosa es noticia y cuándo lo es, ¿no? Desde luego yo sí lo que puedo hacer es acreditarte que la pobreza energética se ha incrementado sustancialmente en España en los últimos años. Ahí están los observatorios. Especialmente durante el periodo 2022-2023 y ahora en 2026, ¿no? ¿Por qué especialmente en esos dos periodos? Bueno, pues básicamente por el impacto que está teniendo los precios de todo tipo de productos energéticos, no solo de la electricidad, pero por supuesto que también de la electricidad, las guerras que estamos sufriendo, ¿no? La primera, la invasión de Rusia en Ucrania, y la segunda, la guerra actual entre Estados Unidos, Israel e Irán, que está, como todos sabemos, bloqueando el famoso estrecho de Hormuz. Por el que recuerdo que pasa nada menos que uno de cada cuatro barriles de petróleo y uno de cada 4 barcos metaneros que traen gas natural al resto del mundo, ¿no? Por tanto, lo que está pasando aquí ahora mismo es que estamos en una situación muy tensa. Me dices, ¿cómo de tensa? ¿Como para que haya desaparecido de los titulares? Eso pues es. Realmente yo creo que lo que hay ahí ya es un criterio periodístico. O sea, es decir, ahora mismo los precios del gas, por ejemplo, están
están por encima de los 60 euros megavatio hora, solo son precios que vimos a principios de marzo, cuando se empezó la guerra, y por tanto están ahora mismo en un nivel máximo. Es decir, estos precios de 60 euros, voy a daros ya un titular, de mantenerse así y llegar la temporada de calefacción, que es cuando utilizaremos el gas. Ahora lo vemos muy lejano, pero quedan prácticamente 2 meses, a partir de octubre. Lo que va a ocurrir es que se duplicaría el recibo del gas. Por tanto, estamos hablando, ya digo, de niveles altísimos de precios en este momento y que están influyendo no solo en la electricidad, pues también en la electricidad, en el gas, y esto lo están viendo todos los oyentes de la radio. Cuando han ido ahora en la operación salida o entrada, seguro han salido para echar gasolina o gasóleo al coche, ¿no? Que está ya el gasóleo a 2 euros por litro, ¿no? Bueno, pues esta es la situación. O sea, estamos en una verdadera crisis energética en este momento. Es que como esto no nos lo cuentan desde el Gobierno y como ya te decía Jorge, ha desaparecido de los titulares, yo creo que era conveniente recordar a lo que nos vamos a enfrentar, lo que ya notamos cada mes cuando nos llegan las facturas, pero lo que va a venir, que ahí nos has dejado un titular bastante preocupante. La otra noticia, y al final todo está conectado del día, es que después de escuchar lo que nos decían los expertos, Jorge, los empresarios, los propios trabajadores, el Gobierno ha dicho que, bueno, que sí, que va a prorrogar la vida de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 y dice ahora y reconoce ahora que porque además va a aportar estabilidad al sistema eléctrico. ¿Cuánto hemos escuchado durante el apagón? ¿Cuánto hemos escuchado resistirse al Gobierno y al Ministerio en concreto de Transición Ecológica de Sara Agesen? Y hoy dice el Gobierno que sí, que se va a ampliar esa prórroga hasta el 2030 y que además se hace por dar y aportar estabilidad al sistema eléctrico. Bueno, vamos por partes. Yo creo que la prórroga de la central nuclear de Almaraz, en la situación en la que estaba describiendo antes, era obligatoria. ¿Vale? O sea, es decir, no había más remedio que aprobar esa prórroga. Y voy a también a hacer un matiz, ¿no? Sí. Vamos a ver, muchas veces las personas que hablan a favor de la prórroga de las centrales nucleares lo hablan, tienen una opinión interesada, ¿vale? Nos ha citado, por ejemplo, los trabajadores. Es evidente que los trabajadores tienen una opinión interesada para mantener las centrales nucleares, ¿no? Y yo he hecho en falta durante todo este tiempo un análisis económico, porque se dice y parece que es muy fácil de creer, no es que las nucleares son muy baratas, no son muy baratas, ¿no? Las nucleares son muy rentables para las empresas que las explotan, pero no son tan baratas, de que las empresas también salgan en defensa siempre de la producción nuclear, ¿no? Es decir, he hecho en falta la parte del consumidor. Lo que pasa es que yo entiendo que, como es muy complejo, el sector eléctrico es difícil desde el punto de vista del consumidor pronunciarse a favor o en contra de una tecnología en particular. Pero voy a tratar de resumir cuáles las ventajas y los inconvenientes que tiene la producción nuclear, ¿no? Vale. La producción nuclear en España aporta nada menos que un 20% del total de la electricidad. O sea, es muy relevante, es una de las 3 fuentes más relevantes. De una forma muy resumida, en España aproximadamente el 20%, ya es algo más, lo aporta la energía solar, otro 20% la energía eólica y otro 20% la energía nuclear, ¿vale? Por tanto, estos son los 3 grandes fuentes de energía que tenemos en este país en este momento, entre las 3, 60% del total de energía, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre es que las centrales nucleares, cuando arrancan, cuando se ponen en funcionamiento, se mantienen funcionando a piñón fijo, típicamente máxima potencia, durante 18 meses, ¿vale? Están produciendo todo el rato, pase lo que pase, ¿vale? Entonces, ¿dan estabilidad al sistema? Bueno, pues en la medida en la que... Si el sistema consumiera... Si nosotros pusiéramos el aire acondicionado 24 horas, ¿vale? Daría estabilidad al sistema. ¿Cuál es el problema? Que es que nosotros somos así de caprichosos y ponemos el aire acondicionado cuando hace calor, no siempre, ¿verdad? Y cuando digo poner aire acondicionado, digo encender la lavadora, digo cualquier otra cosa. Sí. Entonces, lo que ocurre es que la central nuclear, históricamente en España, ha aportado lo que se llamaba una carga base. Es decir, siempre estaba allí funcionando, ¿vale? Siempre contábamos con al menos una parte, un 20% del total de la producción que estaba allí siempre disponible, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Cuando las renovables han ido viniendo, las renovables tienen un problema, que es que tampoco están cuando nosotros queremos tener la energía, necesariamente, ¿no? O sea, no hace sol o sopla el viento cuando nosotros queremos poner la lavadora, ¿verdad? Así que tienen el mismo problema nuclear, pero en otro sentido. Estas, en lugar de ir a piñón fijo, lo que ocurre es que a veces están y a veces no están, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando en los últimos años? Bueno, pues que la producción renovable se ha desarrollado muchísimo en España, ¿vale? En particular energía solar, tanto que el problema que tenemos ahora es que estamos tirando energía solar a la basura después de haber invertido el dinero, lo cual es una barbaridad, ¿vale? Y entonces, claro, en algunas horas las centrales nucleares nos sobran completamente, porque hay tanta energía solar que el precio ya es cero,
Muchas horas el precio que habéis dado antes, habéis dado precios máximos a las 10 de la noche. Pero a mediodía el precio muchas veces es cero, muchos días, incluso en plena hora de calor. ¿Por qué? Porque sobra energía. Esa es la señal de que el precio es cero. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay la nuclear, digamos que aporta en el momento en el que tú necesitas una energía base, por ejemplo, por las noches, que no tienes energía solar, te va muy bien. Porque lo que hace es que está evitando que entre. ¿Cuál es la tecnología más cara que tenemos en el sistema? Cuando no hay renovables y no hay nuclear, ¿quién entra? El gas. Y claro, ¿el gas de dónde viene? De fuera, porque nosotros tenemos gas. Y el gas está sometido a los vaivenes de las guerras. Entonces, claro, nosotros ahora mismo, con una producción eléctrica de cerca del 15% del total a partir de gas, tenemos un problemón cada vez que entra el gas. ¿Qué ha dicho el Gobierno hoy a través del Boletín Oficial del Estado? Ha dicho, en una circunstancia como la que tenemos ahora mismo, no puedo prescindir de la energía nuclear. Claro. Porque si prescindo, por las noches, o sea, por el día, me viene fatal, porque me está generando mayores vertidos de renovables, ¿vale? De energía solar. O sea, estoy tirando energía solar a costa de fisionar uranio, ¿vale? Pero por las noches me viene muy bien, porque todo lo que tenga de nuclear evito que se queme gas. Esa es la razón principal por la cual digo que es que en esta situación, el gas a 60 euros el megavatio hora que está cotizando hoy, ¿vale? Que cuando lo normal es que cotice entre 30 y 40, pues claro, a esos niveles de precio no tiene el Gobierno más remedio que prorrogar la vida útil de las centrales nucleares. Claro, porque no tiene más remedio, porque ha tenido que admitir que es lo que había que hacer. No puedo prescindir de la energía nuclear y llegar a esa conclusión a estas alturas, en fin, también es bastante cuestionable. Una pregunta más. ¿Mantener Almaraz operativa contribuye a moderar la exposición del sistema eléctrico español a los vaivenes de los precios internacionales? Por las noches la producción nocturna sí. El problema que tiene la central nuclear es que por el día evita, digamos que limita la producción solar. O sea, vamos a ver, la clave en España y la razón, cuando realmente se desarrollan las baterías, que es el problema que tiene ahora mismo España. O sea, España en renovables va muy bien, pero ya no caben más. Entonces, como ya no caben más, ahora mismo, porque ya digo que sobra energía a mediodía, sobre todo energía solar, ¿qué ocurre? Pues que o tenemos baterías que almacenen ese exceso de energía y nos lo lleven por la noche, bajando esos picos que hablabais antes de 200 y pico euros el megavatio hora, ¿vale? O hacemos eso o ya no podemos poner más renovables. Entonces, ¿cuál es el problema ahora mismo? Pues eso, que necesitamos muchas más baterías de las que tenemos algo que es, pues nada, prácticamente de juguete, las baterías que tenemos. Entonces, mientras no haya baterías, necesitamos nucleares. Este es el resumen rápido, ¿vale? Porque si no, vamos a tener que quemar un montón de gas. Y claro, quemar un montón de gas sale carísimo, sobre todo cuando estamos en guerra. Pues Jorge Morales, a mí me ha quedado clarísimo y eso ya te puedo asegurar que es mérito tuyo porque lo explicas todo fenomenal. Jorge Morales, director de Próxima Energía, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este programa en un día donde además la actualidad era tan interesante. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Pues es viernes, es 14 de agosto, son las 4:33 de la tarde y hay más noticias también que les vamos a repasar, con la ayuda de nuestros compañeros Gonzalo Ríos y Pablo Tebar. Buenas tardes. Buenas tardes, Esmeralda. A esta hora les contamos en Libertad Digital nueva información sobre el caso Plus Ultra, y es que la UDEF apunta a que la SEPI facilitó el rescate de la aerolínea a los 5 días de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se reuniera con la empresa. En el informe, la Policía Nacional recoge una conversación del 8 de octubre de 2020, 3 días después de que la Seguridad Social aplazase la deuda de Plus Ultra. La conversación era entre Rodolfo Reyes, el antiguo máximo accionista de la aerolínea, y Roberto Rosselli, el consejero delegado. En los mensajes se puede leer cómo Rosselli le asegura que estaba reunido con la SEPI y que ya había avisado a Julito. El 14 de octubre, Martínez Sola, el presidente de la aerolínea, contactó con Reyes para informarle de que estaba reunido con Zapatero y unos ciudadanos de nacionalidad china, y es 5 días después cuando la SEPI le remite a Plus Ultra un requerimiento de subsanación adicional y aclaraciones con la intención de mejorar la solicitud inicial del rescate. La acusación popular del caso Begoña Gómez sostiene que la mujer del presidente pudo incurrir en un segundo delito de malversación por el uso y desvío de un software de la Universidad Complutense hacia su esfera privada. Entiende que el programa desarrollado con fondos públicos debía haber quedado en manos de la universidad. Nos lo cuenta Pablo Pardo. Buenas tardes. La acusación popular del caso Begoña Gómez, liderada por Hazte Oír, envió el pasado mes de julio el escrito de acusación al juez Peinado, en el que relataron lo que ellos consideraban los 2 delitos de malversación que había cometido la mujer del presidente del gobierno: el uso para fines privados de su asesora en Moncloa y la apropiación del software de la cátedra de la Complutense. La acusación señala que Gómez sabía que su asesora, Cristina Álvarez, recibía fondos públicos para funciones de asesoramiento institucional, pero que ella se aprovechó de forma consciente y voluntaria de ello para realizar tareas de su actividad privada docente.
En cuanto a la cátedra, Gómez desvió el software de la Complutense hacia su esfera privada a pesar de estar desarrollado con fondos públicos. La acusación entiende que con la ayuda de Álvarez puso bajo su control, con ánimo de lucro, el programa informático generado en la cátedra. Recordemos que la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, por la que se mandó a juicio a Gómez y a Álvarez, señalaba que la mujer del presidente del gobierno sí que pudo cometer un delito de malversación por el asunto de la cátedra, porque cuando asume la codirección de la misma, asume funciones de protección del patrimonio público. El fuego sigue avanzando en Huesca, ya supera las 8.000 hectáreas y ha obligado a evacuar de urgencia los pueblos de Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste. Además, los agentes de la UME se han encargado de rescatar los restos de los primeros reyes de Aragón por miedo a que las llamas llegasen al antiguo monasterio. Jorge Azcón, presidente de Aragón, ha hecho balance de la mala noche que ha pasado su comunidad. La noche ha sido especialmente dura, especialmente complicada. Han tenido que desalojarse 4 nuevas poblaciones, van 16 despoblaciones desalojadas, 855 personas. El monasterio de San Juan de la Peña, el nivel de preocupación del monasterio viejo es menor que el que teníamos ayer, pero el monasterio viejo hoy nos sigue preocupando extremadamente. Mientras tanto, el incendio de Niebla sigue sin controlarse y ya ha arrasado más de 31.000 hectáreas, mientras se acerca con fuerza a nuevas zonas de la provincia de Sevilla. El goteo de menores migrantes no acompañados continúa en Melilla, donde ya son 350 los menores que se encuentran en un centro con capacidad para apenas 80. Solo la última semana han llegado 178, algunos después de recorrer más de 1.000 kilómetros desde Marruecos en busca de un futuro mejor. Una situación que también pone el foco en otras comunidades. Baleares ya atiende a 897 menores migrantes, más del doble de las 434 plazas de su capacidad ordinaria. El gobierno balear por eso rechaza acoger nuevos traslados, aunque sí respalda la ayuda urgente de 25 millones de euros para Ceuta. Y es que este verano la llegada de menores a las islas ha vuelto a tensionar una red que, según el Ejecutivo Autonómico, está completamente saturado. Alejandro Campoy. Buenas tardes. La llegada de pateras a Baleares no da tregua. Un total de 30 personas inmigrantes han llegado este viernes a Formentera a bordo de una patera, según la información facilitada por Delegación de Gobierno en Baleares. La Guardia Civil ha localizado a estas personas de origen subsahariano sobre las 3 de la mañana en la playa de Escopiñar, Formentera. En las últimas 24 horas van ya 64 migrantes en 4 embarcaciones interceptadas en Ibiza y Formentera por Guardia Civil y Salvamento Marítimo, superando las 500 personas que han llegado en este mes de agosto. Y si nos detenemos en lo que va de año, las cifras anuales son alarmantes, porque en 2026 han llegado ya más de 4.400 personas de manera irregular. Cabe recordar que el archipiélago viene de un 2025 de récord, donde fueron cerca de 7.400 inmigrantes llegados a las Islas Baleares. En Colombia siguen las labores de rescate, mientras el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes se ha cobrado ya al menos 281 vidas y ha dejado 3.900 heridos. El presidente colombiano ha anunciado un plan de reconstrucción para las 44.000 viviendas afectadas por el seísmo y asegura que trabajarán de la mano del sector privado y de los gobiernos locales para no dejar solas a las familias que han perdido su casa. Hoy los gobiernos de Noruega y Suecia han anunciado que destinarán 1,3 millones de euros para ayudar al país, sobre todo en cuestiones sanitarias, al suministro de agua y a medidas para prevenir brotes de enfermedades y a proporcionar alojamiento temporal. El tiempo cambia este viernes en buena parte de España. La aproximación de una vaguada aumentará la inestabilidad y dejará tormentas que pueden ser fuertes y acompañadas de granizo en varias zonas, mientras el calor seguirá apretando en el interior. La EMET prevé que las tormentas ganen intensidad durante la tarde, especialmente en las sierras del sureste, el sistema cantábrico y el sistema ibérico, con posibles rachas de viento muy fuertes. Pero el calor no da tregua, aunque las temperaturas bajarán ligeramente en buena parte de la península, seguirán superando los 35 grados en muchas zonas, con hasta 41 grados en Córdoba y Lleida y 40 en Zaragoza y Toledo. Y todo ello con otra noche tropical en buena parte del sur, el nordeste y algunas zonas del norte, donde las mínimas no bajarán de los 20 grados. Y España ya está preparada para un fin de semana de mucho movimiento. Se calculan más de 5 millones de desplazamientos por carretera y estarán circulando durante todo el fin de semana unos 3.200 trenes de AVE, larga y media distancia en todo el país. Y vamos, si os parece, también con un titular de deportes. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Esme? Muy buenas tardes. Pues efectivamente vuelve la Liga. Ha pasado ya casi un mes desde que terminara el Mundial, felizmente para España. Y por fin vuelve el circo del balón redondo. Teníamos mono de fútbol. Arranca una primera jornada absolutamente atípica porque solo tenemos 5 partidos entre mañana sábado y el lunes. Mañana, para empezar, tenemos a las 7:30 el Alavés Getafe Mendizorroza y a las 9:30 de la noche en el Sánchez Pizjuán Sevilla Rayo Vallecano. Ya para el domingo quedan el Racing de Santander Villarreal y el Español Levante, mientras que el lunes se va a jugar el Deportivo de La Coruña Elche.
Y mientras tanto, los equipos que van a comenzar más tarde, como es el caso del Real Madrid, Barcelona y el Atlético de Madrid, jugando sus últimos amistosos, como por ejemplo el Atlético de Madrid esta tarde a las 5:30 se enfrenta en el mítico Velódromo de Marsella al Olympique. Mañana turno para el Barça, juega en Saint Jacob Park frente al Basilea, un Barça que por cierto pues va a ingresar 50 millones de euros con esa venta de Ferran Torres al Paris Saint-Germain, dinero que le puede servir para fichar a Rodri Hernández, aunque eso sí, el Manchester City sigue firme, se mantiene en sus 13 pidiendo pues cerca de 80 millones de euros para traspasar al MVP del Mundial. Y ya el domingo a las 5 de la tarde en el Veltins Arena de Gelsenkirchen, en Alemania, el Real Madrid de Mourinho, que juega frente al Schalke 04, el equipo donde militó la leyenda blanca Raúl González Blanco. Así que muy pendientes del inicio de Liga, de los últimos amistosos de Madrid, Barça y Atlético de Madrid, como no, del mercado de fichajes. Por cierto, se complica, se enquista el tema de Julián Álvarez. Parece que el Barça va a terminar tirando la toalla porque, recordemos, el Atlético de Madrid sigue firme en esa decisión de traspasar a la Araña solo a cambio de la cláusula de rescisión, la friolera de 500 millones de euros. Ya hay un plan B para Deco, para el director deportivo del Fútbol Club Barcelona. Se ha fijado en Luis Suárez, el delantero colombiano del Sporting de Portugal, que conoce bien la Liga Española. Hansi Flick, el técnico alemán del Barça, habría dado el visto bueno a fichar al delantero cafetero, porque lo cierto es, querida Esme, que Julián Álvarez, salvo gran sorpresa, difícilmente va a jugar en el Fútbol Club Barcelona la próxima temporada. Mientras tanto, vamos expectantes ya a ese comienzo de Liga. Mañana 2 partidos, recordamos, a las 7:30 la Getafe y a las 9:30 de la noche Sevilla Rayo Vallecano. En Es Radio, en Casa de Herrero, con Esmeralda Ruiz.